Como en otras oportunidades, recurrimos al coronel en situación de retiro, Juan Carlos Liendo, que ha sido jefe de la DINI, es decir, la Dirección Nacional de Inteligencia, para que nos diga cómo está evolucionando la criminalidad organizada en el Perú. El día de ayer ha sido un domingo negro en Patás, que es sede de la empresa minera Poderosa, minera de oro, y que ha tenido ya varios atentados, uno más, pese al contingente policial que hay, pese al estado de emergencia que tiene vigencia hace más de un año, igual una torre de alta tensión derruida, como en los peores tiempos de la violencia subversiva. Y al mismo tiempo han habido graves incidentes en la frontera con el Ecuador y en la Rinconada en Puno. Exacto. Y el día de hoy, usted me ha hecho saber que han habido asesinatos en Los Olivos, asesinatos que han sido grabados y difundidos por los sicarios que los han cometido. Exactamente. Estamos yendo para peor. En definitiva, Fernando, tú entrevistas especialistas, ministros, jefes de seguridad y los has entrevistado durante todo el año 2024, que es el año de criminalidad violenta más grande de nuestra historia, digamos, el 2024, ¿no? Y hemos visto una serie de medidas cerrando el 2024 con mayor preocupación y empezando el 2025 con una serie de tragedias en menos de una semana, ¿no? Un estado de emergencia fracasado. Una política que aborda el tema de seguridad ciudadana, de inseguridad nacional, con frivolidad y con error tras error. Estados de emergencia que, de ser una herramienta de excepción, pasan a ser una herramienta de gestión pública. Todo hace prever que el 2025 va a ser un año mucho más violento de empoderamiento del crimen organizado en el Perú. Usted ha dicho con frivolidad. ¿Qué cosa quiere decir que haya frivolidad en el acercamiento del Estado a la lucha contra la criminalidad? Que día a día vemos a las personas más humildes, más débiles, desprotegidas, ser víctimas crueles del crimen. Y frente a ello, ¿qué hay? Una serie de anuncios que solamente llenan titulares de prensa, ¿no? Que son hechos para una fotografía o crear una narrativa que no tiene ninguna efectividad. La frivolidad viene por tratar el tema a nivel mediático y no ir a las raíces del asunto, ¿no? De un desborde generalizado de las capacidades del Estado peruano, de las capacidades de la República. Se desborda, ¿no?, la acción de la policía, del Ministerio del Interior y de la República, ¿no? Y no hay una capacidad de respuesta adecuada porque no se quiere aceptar la realidad. La realidad es que el gobierno, el Estado peruano, con sus tres poderes, no puede enfrentar el avance del crimen organizado. Y por una simple razón, porque no es un tema de policías y ladrones. Es una violencia criminal que tiene variantes de nivel estratégico internacional de carácter político, económico, social y que ahora se convierte en un problema de preocupación de seguridad nacional. Frente a esta realidad, el gobierno tiene como una única respuesta aplicar modelos de 30 años que no sirven y ver el problema de seguridad nacional como un problema de perseguir a delincuentes, de policías persiguiendo a ladrones. Mientras se mantenga esta visión sobre el crimen, la situación va a seguir empeorando, Fernando. De acuerdo. Este año 24, que usted ha caracterizado como el año más negro de la criminalidad en la historia del Perú, ¿ha dado como resultado la captura de algún jefe importante de bandas criminales? No, definitivamente no. ¿No se ha capturado a nadie? No, no se ha capturado a nadie. ¿Por qué? Y la pregunta es excelente. Porque la forma como se presenta el crimen transnacional el día de hoy, y lo vemos día a día en el Perú, no solo es un problema de una banda criminal que podíamos imaginarnos tiene una estructura jerárquica, brazos de apoyo y lo que sea. No, es un fenómeno sociopolítico. ¿Por qué sociopolítico? Porque se convierte en el brazo armado de las economías ilegales, sobre estructuras de bandas que no funcionan sobre la lógica de la jerarquía, sino como células autónomas. O sea, hay liderazgos variables, actúan como service de bandas criminales más grandes y mutan de una actividad a otra, de una zona a otra. O sea, por ejemplo, hay sicarios que son contratados por mineros ilegales un día, por extorsionadores por otra, por transportistas y por en otra, dueños de empresas ilegales de otra. Ahora, usted ha hablado que se ha vuelto un fenómeno sociopolítico. ¿Eso quiere decir que estas bandas y estos sicarios tienen eventualmente representación política en el Congreso? Dos cosas. Digo social, ¿por qué social? Porque ha desbordado todo el tejido social
de los grupos humanos, de la organización administrativa del país, lo ha desbordado y ha convertido el crimen en dos cosas: en una forma de vida para el criminal y todo aquel que quiera conseguir dinero negro tiene una forma de vida. Y por el otro lado, mira el ámbito donde la sociedad se mueve, frente a los criminales que generan negocios, mueven capital, porque todo esto está sustentado por economías ilegales. Y personas que tienen que convivir con el miedo. Eso afecta al tejido social y político, porque tiene su expresión en el crimen internacional organizado, en la captura, la cooptación de estructuras políticas para mantener la economía ilegal. Y esto es un fenómeno regional, ¿no? Países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Salvador, hasta Bolivia, viven de economía ilegal. No hay estructura de economía formal. México también. Bueno, Venezuela negocia petróleo con Estados Unidos, ¿no? Sí, pero Venezuela vende petróleo. Pero 28% de petróleo petrolera es para el país de Donald Trump. Definitivamente, pero en términos sociales, el régimen no lo sostiene el petróleo hoy. Lo sostiene el comercio ilegal de oro y la zona de tráfico de cocaína y contrabando en toda esa región del noreste de América del Sur, pasea con el Caribe. Y es zona de paso de tráfico de drogas, contrabando, trata de personas, etcétera, etcétera. Su expresión máxima es el Tren de Aragua, que sale de la zona de Aragua, donde el gobernador de esa zona tenía nexos con Irán y era vicepresidente de Maduro en algún momento, está buscado por la justicia. Entonces tiene un componente político. Y ese componente político, y te voy a decir cómo funciona, se proyecta sobre la región y especialmente en el Perú sobre las zonas mineras, donde hay minería ilegal, donde todas las autoridades políticas son puestas por el financiamiento y la lógica de la minería ilegal y conviven o están sujetas al ritmo de la fuerza del crimen transnacional organizado, que es lo que está pasando en la frontera con Ecuador, en Amazonas, lo que está pasando en Patás y lo que está pasando en La Rinconada. Grupos armados de bandas delincuenciales dirigidas al estilo transnacional de los carteles de Sinaloa, de gente de Colombia y Venezuela, que están en nuestro territorio y que conviven con la actividad económica extractiva de miles de familias, conviven con autoridades locales, más presencia de fuerzas policiales y hasta fuerzas militares. Eso es una realidad que no se discute en ningún lado y que no se aborda ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el Poder Judicial. ¿Nuestras fronteras están peor protegidas que nunca? Nuestras fronteras están abiertas, están desprotegidas. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional, que tiene como responsabilidad constitucional el control de las fronteras, ha sido sobrepasada. O sea, toda esta dinámica de crimen, ¿no?, sobrepasa las estructuras tradicionales de organización de la seguridad para dar seguridad, cumplir la función constitucional del Estado de dar seguridad a los ciudadanos. Es sobrepasada. No soporta el modelo de policía único el nivel de violencia y crimen que tenemos y desajuste del tejido social producto del crimen. Entonces, mientras no se acepte esta realidad, vamos a seguir empeorando. ¿Qué cifras maneja usted? Porque el ministro del Interior, señor Santibáñez, ha hecho valer cifras de él que no son las cifras oficiales del INEI, según las cuales hemos hecho progreso en lucha contra la delincuencia y la criminalidad. A ver, el tema hoy de la criminalidad reflejada en cifras es una confusión total. Como muy bien dices, unas cifras la tiene el Ministerio de Interior, otras cifras la tiene el INEI, otras cifras la tiene el sector justicia, otras cifras las tienen las ONGs que monitorean estos temas. Y sobre una realidad donde muchos de los ciudadanos peruanos no denuncian los hechos de crimen y violencia porque no son atendidos o peor se exacerba. Pero el número de muertos podrían ponernos de acuerdo, ¿no? Eso es inapelable, que alguien muera no es denuncia o no, es un hecho físico irremediable. Ya, pero tienes tres cifras ahí, ¿no? Tienes las cifras del INEI, de la policía y del instituto. Las que usted cree serias son peores que nunca. A ver, el hecho de que no puedas tener seguridad y que esté fuera de control es lo peor que hay. Aún con las cifras de policía tenemos un 30% de incremento con respecto al año pasado. O sea, se equivoca el ministro del Interior. A ver, más que se equivoca, establece parámetros de percepción que no se entienden o no están claros. Sea un poquito más preciso, señor. Parece que está haciendo un eufemismo sofisticado. A ver, bueno, no son confiables. No son confiables. No son confiables porque no es competente o porque tiene una lectura interesada en el servicio político del gobierno de Dina Boluarte. Por las dos cosas, y los hechos lo demuestran.
O sea, en todos los casos donde está involucrado situaciones críticas, no solo de extorsión, crimen, robo, asesinato, presencia de estas bandas criminales, sino casos que involucran al tema político, como el señor Cerrón, el hermano del presidente, y todos los demás problemas con el Poder Judicial, Ministerio Público, todo es un caos y versiones contradictorias. Y eso lo podemos ver en la prensa a diario, Fernando. Señor Liendo, usted ha tomado unos minutos en presentarnos un diagnóstico aterrador. Le quedan 2 minutos para que nos diga por dónde va a venir la solución. La solución viene inevitablemente por los mecanismos, y debe venir por los mecanismos legales e institucionales que tiene el Estado. Y los grafico. ¿Cuáles son los que usted activaría si usted tuviera poder político? Ya. Se requiere aceptar que este es un problema de seguridad nacional. Pero ¿quién lo pone en duda? ¿Quién lo puede poner en duda todavía? Bueno, pues para ejecutar esa realidad tiene que llevarse el debate y la toma de decisiones al Consejo de Seguridad Nacional según ley. E intervengan las personas relacionadas más el incremento de otras personas. No sesiona el Consejo, señor Liendo. Pero tiene que sesionar porque es la única vía institucional donde se va a perfilar la naturaleza del problema, plantear objetivos, planes, pero estrategias, depende de qué recursos. Especialista llegue ahí, porque si es para reunir a la señora Boluarte con el señor Santibáñez y con el señor Adrián Sen, y no hay un especialista que habla claro como usted y es capaz de jalar las orejas, por poderoso que sea, no avanzamos nada. Bueno, ese es el punto principal. Podemos tener toda la institucionalidad, pero mientras no existan personas serias, responsables que aborden este problema, vamos a empeorar. Y las imágenes de hoy de ese asesinato del taxista son terribles. Al taxista por no pagar cupos y dice taxi pirata y los delincuentes de tal sitio, balazo y muere la mujer que está a su costado. O sea, es tremendo. Mientras no se tome esto con seriedad, se aleje la frivolidad de maquillar cifras o fotografías para los medios de comunicación y no se tomen medidas serias y acertadas, esto va a continuar. Y quiere decir soluciones concretas. En el marco del Consejo de Seguridad Nacional, como esto se ha abordado, modificar la ley para permitir detenciones masivas, cárceles temporales, jueces sin rostro, nuevo tipo de penas para crear el espacio mínimo para que recuperar el principio de autoridad del Estado en un periodo de 6 a 9 meses y crear el espacio de seguridad a los ciudadanos para que recuperen su vida cotidiana y que el Estado tenga todas las herramientas para combatir en el corto plazo el problema. Bueno, queda planteada esa propuesta, dará sin duda pie a muchas discusiones y objeciones, pero en todo caso tiene el mérito de ser una propuesta fruto del diagnóstico que nos ha hecho. Señor Juan Carlos Liendo, muchas gracias por su presencia y aunque no nos salimos alentados de lo que ha dicho usted, es mejor saber las cosas que están pasando y no vivir con la cabeza bajo la tierra como las avestruces. Muchas gracias y muy buenas noches. Han sido las cosas como son. Muchas gracias por su sintonía, que tengan todos una buena semana. Quédense con nosotros, ya vienen las noticias. Por mi parte será mañana a las 7 que pueda tener el privilegio de dirigir